Quiero que usted vaya a la palabra de Dios, a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 3 al 5 y después nos vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, al capítulo 2, versículos 20 al 22. De antemano quiero que sepa que el fin de la palabra de Dios, el fin del consejo, decía la lectura, el capítulo 2 de Proverbios, es que atendamos a la voz de la sabiduría para que nos apartemos del mal camino. Y entonces tengamos herencia, porque dice que los justos heredarán la tierra y permanecerán sobre ella, pero los impíos serán desarraigados. Si usted oye la voz de Dios, recibirá la bendición. Si usted rechaza escuchar la voz de Dios, entonces yo no sé qué más podremos hacer por usted. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20 al 22, lo leemos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Nosotros, hermanos, cuando leemos estos dos pasajes, vemos que el hilo conductor, lo que Pablo recalca es un corazón limpio. Es decir, Pablo destaca unas virtudes que todo creyente debe de tener. Amén. Y en esta noche, si usted es un hijo de Dios, va a ser examinado por la palabra de Dios y va a ver si usted está siendo formada en usted de estas virtudes. Y si entre nosotros hubiera quien todavía no está en los pies de Cristo, escuche este mensaje para que se arrepienta y se convierta al Señor. El apóstol Pablo revela cuál es el propósito verdadero de la ley, de la palabra de Dios, y cómo nosotros como creyentes debemos actuar tanto de manera individual como comunidad de creyentes, es decir, como iglesia del Señor. Pablo tiene la intención de que cada uno de nosotros como individuos vayamos trabajando en nuestra vida para que Cristo sea formado en nosotros. Pero también Pablo entiende que la vida cristiana no es una cuestión de uno solo, sino de todos aquellos que servimos al Señor. Pues Pablo exhorta a Timoteo a que junto con aquellos que tienen ese mismo sentir de adorar a Dios, él debe unirse para poder trabajar en esas virtudes que lo capacitarán para servir y seguir al Señor de manera efectiva. La sociedad moderna nos ha hecho pensar que cualquiera puede vivir el cristianismo de cualquier manera, de que se puede ser cristiano y a la vez no santificarnos. Hermano, un cristiano que no crece en gracia muy difícilmente podrá ser llamado cristiano. Pablo está preocupado por la situación en Éfeso. Al parecer un grupo, principalmente de judíos, se habían levantado hablando, dice, acerca de cuestiones de genealogía, lo que nos hace pensar que habían personas que se creían más piadosas que otros, no porque Dios los haya transformado interiormente, sino porque confiaban en sus obras externas o en su linaje. Y el apóstol Pablo recalca que estas cosas son disputas necias que no edifican a aquellos que quieren crecer en la fe. Hermano, cualquiera puede ser religioso,
Cualquiera puede seguir ciertas normas de conducta y de ética, las cuales son buenas. Pero esas normas, esas conductas, esa religiosidad, esa expresión de obras no nos ayudarán, porque el Señor ha establecido que para agradarle a Él debemos de transitar un camino, y no es el camino de nuestras buenas obras, sino que es el camino que Cristo nos ha trazado en Él mismo, porque la salvación que nosotros hemos recibido, la hemos recibido únicamente por la gracia, mediante la fe, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. No confíes en que tienes años de ser evangélico. Confía en que estás en Cristo. Ya lo decía el pastor, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Por eso es necesario que examines tu vida a la luz de la palabra. Amén. Porque Pablo tiene esa preocupación. Amén. Pablo también es claro que todo aquel que quiera servir al Señor tendrá que pagar un precio. Y lo primero es que nosotros debemos entender, la Biblia dice, referente al diablo, que nosotros debemos resistirlo, sometiéndonos a Dios y manteniéndonos firmes en la fe. Pero el diablo no es nuestro único enemigo. Tenemos otro enemigo que camina con nosotros las 24 horas. ¿Y sabe quién es su enemigo? Usted mismo. Esa naturaleza pecaminosa que lo lleva a usted, que lo induce al pecado, que lo está seduciendo constantemente para que usted se rebele contra Dios. Ese es su principal enemigo. ¿Y sabe cuál es el antídoto para vencer a ese enemigo? Huir. Nosotros debemos de ser sabios. Pues nos va a resultar, hermanos, que hay batallas que se ganan huyendo. Y no jugando con los límites. Y no jugando con el pecado. Como también Salomón nos lo dice en el libro de Proverbios, a manera de preguntas. Y ustedes que han interactuado con el fuego, ¿verdad? ¿Cuántos han usado fuego para cocinar? ¿Cuántos han pegado fuego para quemar la basura? Todos aquellos que han interactuado con fuego podrán entender la ilustración que Salomón nos da. Salomón dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Jugarás tú con el pecado sin correr el riesgo de caer? Hay hermanos que se acercan donde el pastor o se acercan donde los hermanos. Hermano, caí en pecado. No es que caíste, te descuidaste. Jugaste con el pecado. Debiste haber huido. Hermano, si usted sabe que es débil en un área, trate de evitarla. Trate de evitar la ocasión para pecar. El Señor en una ocasión dijo, si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo. No es que se lo va a ir a sacar, ¿verdad? Cuidado. Sino que usted debe de evitar, hermano, debe de evitar estar en los lugares peligrosos. Hermano, si yo voy caminando y sé que delante de mí hay un abismo, yo no voy a seguir hacia adelante. Yo me voy a detener y voy a cambiar de rumbo para evitar caer en el abismo. Pero puede ser de que estés distraído con cosas que están ocupando tu mente y no estás alerta y entonces te descuidas y caes. Porque lo importante es que te estés llenando de la presencia de Dios. Porque una persona que se llena de la presencia de Dios estará ungido por Dios, estará alerta y no caerá. Porque Dios lo sostiene. Porque una persona que está en la presencia de Dios es sensible a la voz de Dios. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos se acuerdan de José? José, dice la Biblia que era puesto. Era guapo. Y parece que a la mujer de su patrón le agradó lo que miraba en José. Pero la mujer era casada. Pero parece que para ella, que era una impía, una pagana, no le importaba. Y muchas veces insistió y le ofreció a José para que durmiera con ella. En primera instancia nosotros vemos que José resistió.
Pero llegó un momento en que la tentación fue grande, que José sabía que no podía seguirla resistiendo. Y entonces, para no pecar contra Dios, para no pecar contra su amo, para no pecar contra la mujer y para no pecar contra sí mismo, huyó. Hay momentos en los que hay que resistir, pero hay otros en los que lo mejor que podemos hacer es huir. Pero no debemos huir simplemente. El apóstol Pablo no nos dice que huyamos solamente, nos dice que huyamos de la tentación, que huyamos de las pasiones, que huyamos de los deseos y que sigamos la justicia, la fe, el amor y la paz. Es decir, hay cosas de las que debemos huir, hay cosas de las que tú debes huir, y debes huir del pecado, debes huir del mal camino, debes huir del vicio, como decía Proverbios capítulo 2, debes huir de las sendas tenebrosas, y ahora debes de dar la vuelta 180 grados a tu vida y comenzar a transitar el camino de Cristo, para que entonces libres tu alma. ¡Aleluya! Amén. Debemos huir del pecado como José. Debemos huir de la tentación como Jesús. En Mateo 4 Jesús resiste al diablo y el diablo se va. Pero en una ocasión, dice la Biblia, después de haber alimentado a la multitud comenzó a decir: ¿será este el profeta que había de venir a Israel? ¿Será este el hombre al que tenemos que coronar rey? Y la Biblia dice que la gente buscaba a Jesús para hacerlo rey. Pero Jesús sabía que en ese momento no era el momento para ponerse una corona, era el momento para ir a la cruz. Por eso dice la Biblia que conociendo él las intenciones de las personas, se apartó a un lugar desierto a orar. ¿Ven? Jesús huye de la tentación, pero se acerca a la presencia de Dios, dándonos ejemplo a nosotros los creyentes. Por eso es que hay unas ciertas virtudes que nosotros debemos de tener, pero para tenerlas debemos huir de la tentación. Debemos de luchar todos los días, de batallar contra nuestros deseos. Debemos de llenarnos de Dios, hermano, porque el que se llena de Dios no le da lugar. Hermano, si un vaso está lleno de un líquido, difícilmente podrá echar otro sin que el vaso se derrame. De la misma manera, si usted está lleno de Dios, no habrá lugar para el pecado. Por eso usted tiene que estar en Cristo, tiene que llenarse de Cristo, porque si usted está lleno de Él, le dará la victoria al Señor. Amén. Pero hay un problema, hermanos, y es que lamentablemente, aunque estamos en la iglesia, en el camino del Señor, hay personas que no oyen la advertencia. Dice que el sabio ve el mal y se aparta, pero los simples, menospreciando el consejo, avanzan hacia el peligro. Así lamentablemente puede ser que en esta noche algunos de nosotros hemos estado poco vigilantes, hemos estado adormilados, hemos estado desenfocados del Señor y estamos en peligro de caer. Amén. Si no has estado orando, si no has estado leyendo la Biblia como sueles hacerlo, tú sabes, esas son las señales. Hay peligro, hay peligro, hay peligro. Pero la cuestión es que tú oigas las señales de peligro y actúes. Amén. Porque si no actúas, caerás. Pero lamentablemente, hermanos, suele haber personas dentro del cuerpo del Señor, porque ya el Señor dijo que no es de todos la fe y que no todos los que están en la iglesia son de Él. Hay trigo y hay cizaña. Hay personas que servirán de mal ejemplo para ti. Hay personas que te harán creer que tú puedes ser cristiano y vivir en pecado. Tú mirarás personas que no se van a santificar, y el Señor fue claro: a causa de esas personas el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sí o no? Que hay gente que usted dice: uy, para ser cristiano como él, mejor no soy nada. Usted lo ha dicho y usted ha oído a otros decirlo. Pero no haga caso de ellos. Ellos no son de Cristo. Ellos no son su ejemplo. Su ejemplo son Jesucristo, el Hijo de Dios, y aquellos cristianos que de verdad se paran en la brecha y que buscan la presencia del Señor siempre.
A esos es a lo que usted tiene que seguir. Así como el apóstol Pablo le decía a los hermanos, sean imitadores de mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Usted tiene que saber a quién va a imitar. Usted tiene que saber a quién se va a arrimar, hermano. No se arrima a cualquiera, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y no os unáis en yugo desigual. Y eso no es solo para el matrimonio. Los amigos que usted hace pueden ser un yugo desigual para su vida. Incluso en la iglesia hay personas que no se consagran a Dios, y que cuando usted se quiere consagrar a Dios comienzan a decirte, ¿para qué oras, hombre? Ya te crees el super espiritual. Pero ¿qué pasa, hermano? Usted no tiene que hacer caso de esos consejos. Usted tiene que hacer caso a la palabra de Dios. Hay gente, a mí me sorprende, hermanos. Yo veo muchas actividades que hay gente que usa una camisa y dice, soy radical por Jesús. Pero de radical solo la camisa, ¿no? Porque si ya ven a un hombre, a un joven, a una mujer que ora más que ellos, les incomoda. Si ya sabe de Biblia más que ellos, les molesta. Si Dios los comienza a levantar, fruncen el ceño. Pero eso no debe morar en el pueblo de Dios, hermano. Por eso Pablo, cuando escribe a Timoteo y escribe a la iglesia, le dice, ninguno tome en poco tu juventud. No menosprecie a nadie, hermano. Porque Dios puede levantar a cualquiera. Y si Dios lo levanta a usted, yo tengo que orar por usted y tengo que darle gloria a Dios por su vida. De la misma manera que usted debe hacerlo por mí. Porque a eso nos ha mandado el Señor. Pero no te preocupes. Si eres tentado, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Dice que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Y Hebreos capítulo 2, versículo 18, nos dice la palabra del Señor, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, hablando de Cristo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y la palabra del Señor dice en el versículo 15 y 16 del capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos pues de manera personal, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios llegará en el momento oportuno para socorrerte en la medida en que tú lo busques. Amén. Pero los falsos profetas, los falsos cristianos, los que son hijos de Satanás infiltrados en el pueblo de Dios, Dios quiera que ninguno de nosotros seamos como ellos. No solamente no huyen del pecado, sino que también se deleitan en él. Eso nos lo dice claramente el apóstol Pedro. En los versículos 13 al 15 del capítulo 2 de la segunda carta dice, recibiendo ellos el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de ¿qué? De las pasiones de la carne, dice, ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Son precisamente estas cosas las que en el versículo 20 Pablo le dice a Timoteo que él debe de evitar. Amén. Porque el mandamiento tiene un fin, y es que tengamos un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Si en verdad queremos ser instrumentos útiles para Dios, no bastará solamente huyendo de las pasiones, sino también actuando, ejercitándonos en las virtudes que resalta el apóstol Pablo en el versículo 22 de 2 de Timoteo. No solo de manera individual, sino acercándonos a los que con esa misma intención invocan al Señor, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 24, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso es que usted no puede andar solo. Salomón fue sabio cuando dijo, ay del solo, porque cuando él cayere, ¿quién lo va a levantar?
Debe de estar cerca de sus hermanos para estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Teniendo en cuenta estas cosas que Pablo menciona, estas ciertas virtudes que nosotros podemos llamar el fruto del Espíritu, las podemos encerrar en un solo mandato apostólico: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y para la venidera. Pero ¿qué es piedad, hermano? El significado de piedad nosotros lo podemos definir de la siguiente manera: es la virtud que inspira por el amor de Dios una tierna devoción a las cosas santas, en contraposición a los deleites profanos, y nos impulsa al amor al prójimo, mostrando esto con actos de amor y de compasión. Eso es lo que debe reinar en los cristianos. Es en eso en lo que nosotros nos debemos de ejercitar. ¿En qué te estás deleitando tú? ¿Te estás deleitando en Dios o te estás deleitando en cosas que le desagradan a Dios? Porque eso define tu actitud el día de hoy. Yo sé que hay personas que quieren estar aquí en la casa de Dios, que quieren adorar a Dios, que quieren buscar a Dios, como sé que hay gente que no quiere. Amén. Tu actitud para con Dios definirá muchas cosas en la eternidad. Porque si te ocupas de la piedad, tienes promesas para esta vida y para la venidera. Pero si no te ocupas de la piedad, de andar según la voluntad de Dios, no tendrás estas promesas. Con esto aclarado, podemos ver el punto número 1, dice el corazón puro y limpio. Este debe ser el deseo de todo hijo de Dios, como dice el Salmo 51:10. David ora y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese debe ser nuestro clamor todos los días. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro corazón es malo. Dice la Biblia que el corazón del hombre en su estado natural está habituado al mal. Sin embargo, nosotros, los que hemos sido redimidos por el Señor, los que nos hemos encontrado con Cristo, aquellos en quien el Espíritu Santo ha hecho una obra, dice la Biblia que Él nos ha dado un nuevo corazón. Y el anhelo de los hijos de Dios es ser santificados todos los días. Amén. Porque ahora, como dice Romanos 6, versículos del 1 al 4, hemos muerto con Cristo para que andemos ahora en una nueva vida. Si usted es de Cristo, ya no debe darle lugar a las cosas del mundo. Pues solamente los falsos creyentes tienen un corazón malvado. Ya lo decíamos. Y en vez de huir de sus pasiones, se deleitan en ellas y no siguen las virtudes que si procuraran en Cristo, Dios les daría este nuevo corazón. Pues el corazón de los impíos, pues el corazón de los falsos creyentes es como escoria de plata echada sobre el tiesto. Pues así son sus labios, lisonjeros, y el corazón malo, dice Proverbios 26:23. En tanto, el creyente que tiene un nuevo corazón es genuino en su andar y en su trato con los demás. Aleluya. Amén. Como lo dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, el versículo 22 de su primera carta, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pues Dios examina la intención de tu corazón. Si dispones tu vida para Dios, debes dirigir a otros a lo mismo. Pablo, que tiene su corazón purificado en el Señor, también está interesado en que Timoteo, su discípulo, siga su ejemplo. Porque no solamente debemos procurar, hermanos, tener un corazón limpio, sino que debemos de también tener una buena conciencia. ¿Y qué es conciencia? Dice que es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestros valores. Es decir, cuando nosotros hacemos algo que le desagrada a Dios, sentimos un sentimiento de culpa. Esa es nuestra conciencia acusándonos. Pero hay personas que, dice la Biblia, tienen cauterizada la conciencia ya. Ya no les importa nada. Ya no les llega nada, hermano. ¿Usted ha visto una persona que ya no le llega un medicamento, hermano? ¿Verdad? Terrible. Pues así, hay corazones que están tan duros que ya la palabra de Dios no hace ningún efecto en sus vidas.
Y lamentablemente, conforme vayan pasando los días, los corazones se irán endureciendo más y más y más. Por eso el Señor nos advirtió a nosotros que fuésemos vigilantes. Amén. Debemos de tener una buena conciencia. ¿Y qué implica esto? Esto habla acerca de nuestra conducta, no solo en lo externo, sino en lo interno. Si en verdad nosotros estamos consagrados a Dios, debemos andar sin malicia ni hipocresía. No debemos ser falsos. Hermanos, hay gente que puede aparentar ser cristiana, pero Dios conoce los corazones. Procure que la fe que hay en usted sea genuina, sea verdadera. Y esto nos lleva al tercer punto, a una fe no fingida. Para entender lo que es la fe no fingida, debemos entender dos cosas, hermanos. La fe verdadera viene única y exclusivamente de Dios. Y que hay una fe falsa, como lo que hemos venido tratando en los puntos anteriores. Pablo está seguro de la fe de Timoteo. Eso se lo dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Yo estoy seguro de que hay en ti una fe no fingida, como la que había en tu madre Eunice y en tu abuela Loida. Pablo daba testimonio de la fe de Timoteo. Pero ahora la cuestión es esta. Y yo te hago la pregunta. ¿Estás seguro de la verdad de tu fe? Si no es así, bueno sería que nosotros nos examináramos, como dice el apóstol, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Podemos confiar en el testimonio interno del Espíritu. ¿Qué dice Romanos 8:16? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios. ¿Por qué lo sé? Porque el Espíritu me da testimonio de eso. Y porque el Espíritu Santo que me da testimonio me va transformando. La gran pregunta es, ¿estás seguro de que tu fe es verdadera? ¿Da el Espíritu Santo testimonio de que eres hijo de Dios? ¿Es tu vida un testimonio vivo de la transformación que Cristo hace en los creyentes? Ahora, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de esto? El apóstol Pablo es claro, no andemos en la carne, sino en el Espíritu. No tengamos una fe falsa, ya que esto yo puedo afirmar. Dios aborrece la hipocresía y el que finge fe en Él. Mateo capítulo 23 es un ejemplo claro. El Señor condenó la hipocresía de los líderes religiosos de su época. Y Dios sabe si tu fe es verdadera. No finjas. Si estás fingiendo, es hora de que dejes la actuación y vengas a Cristo para que nazcas de nuevo y tengas una fe viva y verdadera, y que juntamente con nosotros adores al Dios vivo con un corazón puro y con manos santas. Aleluya. Pues ese es el propósito de la palabra del Señor. Pues fingir la fe implica siempre intenciones oscuras, como dice el apóstol, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Los que tienen una fe falsa se sabe, hermano. Solo buscan a Dios cuando tienen problemas. Solo buscan a Dios cuando pueden sacar algo de Dios. Cuando no reciben nada del Señor, pronto se marchan. Y esto también lo atestigua la Escritura, pues estos suelen buscar a Dios únicamente en los tiempos de aflicción, pero no son fieles, como dice Isaías. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Cuando están enfermos, pastor, ore por mí. Pero cuando el pastor le dice, va a aceptar a Cristo, otro día. ¿Verdad? Buscan solamente el beneficio y no es Dios que da los beneficios, hermano. Busquemos a Dios, porque todas las bendiciones están en los lugares celestiales en Cristo. No pienses que recibirás cosa alguna del Señor si sigues acercándote a Dios de esa manera incorrecta. Por eso es que algunos están enfermos entre nosotros. Y algunos no reciben lo que piden porque lo están haciendo mal. Porque el Señor conoce tu corazón, sabe si eres sincero para con Él o no. Debemos ser sinceros, hermanos. La fe verdadera tiene algo que hoy no se enseña. Tiene contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento? El contentamiento bíblico es una confianza interna en la soberanía
Y la bondad de Dios que produce como fruto gozo, paz y acciones de gracia en la vida del creyente, independientemente de las circunstancias externas. Pablo nos da el mejor ejemplo de contentamiento. Sé vivir en abundancia, como sé también vivir en escasez. Por todo y en todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Pablo no le importa si tiene un plato para comer o no, si tiene vestido o no. Lo que a él le importa es estar lleno de Cristo, y Cristo es su plenitud, Cristo es su alegría. Aleluya. La fe verdadera que se ejercita en la piedad tiene contentamiento. Si tienes dinero hoy, gloria a Dios, y si no lo tienes, gloria a Dios. Si tienes trabajo hoy, dale la gloria a Dios, y si no lo tienes, dale gloria a Dios. Si está todo bien en tu familia, gloria a Dios, y si no lo está, gloria a Dios, porque todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, a los que aman. Si tú no amas a Dios, no esperes que las cosas marchen para bien en tu vida. Puede ser que por eso estés pasando la aflicción y no estés sintiendo contentamiento, porque no te estás sintiendo gozoso en Dios. En la medida en que te goces en Dios, la enfermedad, el problema o la circunstancia te parecerá pequeña, porque es más grande el Dios al que adoramos que la enfermedad, que la muerte y que la miseria. Más grande es Dios. Alégrate en Él. Como dice el Salmo 62:5, mi alma reposa en Dios. Y si tu alma reposa en Dios, no tienes preocupación de nada. Amén. Entonces, como conclusión y a manera de aplicación, si queremos servir útilmente a Dios, debemos huir de las pasiones, de los deseos engañosos de este mundo y seguir las virtudes de la piedad. Debemos hacer esto junto a Dios de manera personal, pero también con los hermanos, haciendo la vida de iglesia. Si tú has nacido de nuevo, tu mayor deseo será congregarte junto a tus hermanos. ¿O es que estás peleado con la familia? Si tienes problemas con tu hermano, hoy te tienes que reconciliar. Porque si no te reconcilias, no te vas con el Señor. Ya no le gustó, ¿verdad? Hermanos, si usted tiene problemas con la familia, usted tiene problemas con el dueño, el jefe de la familia, tiene problemas con Dios, arregle sus problemas con su familia, arregle sus problemas con sus hermanos. Y a mí me sorprendió, ¿cuántos saben que el hermano Yankee se convirtió a Cristo? ¿Verdad? Porque es famoso. En su último mensaje, ya sabrá Dios si su fe es verdadera o no, pero me gustó lo que él hizo. Él decía, Cristo restaura a la familia. Y dando ejemplo, llamó a sus hermanos con quienes él había tenido problemas por muchos años. Y ahí, públicamente, se pidió perdón con ellos. Eso es lo que hace Dios. Es evidente la salvación de Dios en tu vida. Es notorio el cambio. ¿Qué pasa, hermano? Debemos examinar si estas tres cosas que hemos hablado, el corazón puro, la buena conciencia y la fe no fingida, está en nosotros y debemos de confiar en Cristo. Pero en el caso en el que no estuvieran estas cosas en tu vida, hoy es la oportunidad de arrepentirte y de convertirte en un seguidor de Cristo, el Señor, en verdad. Hoy es el día de salvación. Hoy es cuando nosotros podemos arreglar nuestras cuentas. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Él es el que perdona el pecado. Yo no te puedo perdonar, pero Dios sí te puede perdonar. La cuestión es si te vas a acercar a Cristo o no. Y esto es también para nosotros los cristianos, porque nosotros también tenemos cuentas que arreglar con el Señor. ¿O no cantan? Muchas cuentas tengo conmigo. Todos los días estamos endeudados con Dios, hermano. No crea que solo los que no tienen a Cristo o las visitas tienen que arreglar su vida con Él. Nosotros también. Y yo el primero. Hermano, yo necesito de Dios, hermano, todos los días. Amén. Y quiero cerrar leyendo un último pasaje. Segunda de Pedro. Quiero que lo leamos todos, porque esta va a ser la conclusión. El mismo apóstol nos va a hacer un resumen de este mensaje.
Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 11. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mire lo que Dios ha hecho en nosotros. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, los que están en Cristo estamos vivos, amén, porque el Señor es vida. Dice, y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. La fe verdadera viene únicamente de Dios. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Sí o no que la piedad tiene promesas para esta vida y para la venidera? Esas son las promesas que Dios nos ha dado. Y mire lo que dice. ¿Y para quiénes son estas promesas? Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Dios te rescató, pero ahora tienes que ser diligente. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, lo mismo que piedad, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. El pecado no se debe enseñorear en tu vida. Y al dominio propio, lo que más nos gusta y lo que más tenemos en la iglesia, paciencia. Aleluya. Paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. Amémonos con un amor no fingido, dice el apóstol Pablo. Y al afecto fraternal, amor. Mira lo que dice el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, en Dios no hay escasez en lo referente a las virtudes, hermano. En Dios tiene que haber virtudes en abundancia. Y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente aquellos que se arrepientan de sus pecados, que pongan su fe en Cristo y lo sigan, entrarán al reino de los cielos. Los que no van a entrar. La pregunta es, ¿tú estás seguro de que entrarás al reino? ¿Se te abrirán las puertas del cielo o se te cerrarán? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está tu vida con el Señor? No importa si tienes 20 o 30 años de ser evangélico, eso no me va a impresionar. Lo que me va a impresionar es que en tu vida se vea Cristo. Lo que los tiene que impresionar de mí no es si hablo elocuentemente o si tengo conocimiento de la Biblia o no. Lo que los tiene que impresionar es si Cristo está obrando en mí. Y si no ven eso, exhórtenme. No me dejen perder. Así como yo no quiero que ustedes se pierdan. Amén. Y por eso los exhorto, porque los amo. Bueno, no es el que ama, el que no corrige y deja que el hijo se mime y ande al garete. La Biblia dice que Dios al que ama lo disciplina. Y lo disciplina para que pueda participar de su santidad. Si usted ama a su hijo, usted lo corrige. Así Dios nos ama y nos corrige. Por eso en esta noche no me quiero ir sin abrir la puerta, la oportunidad a que sea alguno, puede ser un niño, porque los niños necesitan a Cristo también. Dejemos de cuenta, los niños no necesitan. Hermanos, los niños desde pequeños hay que hablarles la palabra de Dios, porque si no el mundo les comerá la cabeza. Todos necesitamos a Cristo. La pregunta es, ¿escucharás su voz y vendrás a Él? ¿O rehusarás el llamado del Señor? Puede ser que sea muy directo, hermanos, ¿verdad? No suena como muy agradable, pero es que los mejores medicamentos son amargos, pero curan.
¿De qué me serviría endulzarte la vida, enviarte al infierno con diabetes espiritual? Yo quiero que te salve. Yo quiero que estés con el Señor firme. Yo quiero que seamos una iglesia vigorosa en Cristo. Y eso solamente va a ser así si oímos el consejo de Dios. Pónganse de pie, hermanos.